El cuaternio espacio-tiempo es, sin más, la condición y la posibilidad arquetípicas del conocimiento físico. Es entre las cuaternidades psíquicas el esquema de orden por excelencia. Su estructura es correspondiente a la del esquema de las funciones psicológicas. La relación 3:1 aparece con frecuencia en los sueños y en los dibujos espontáneos de mandalas. Un paralelismo individual moderno con las cuatridades superpuestas, unida a la idea del ascensus y descensus, se encuentra en las ilustraciones del artículo que he dedicado a las imágenes mandálicas. La misma idea aparece en las imágenes de un caso expuesto en detalle, donde se trata de oscilaciones que forman nudos. Cada uno de estos nudos significa una personalidad destacada, como ocurre en la representación que hemos mencionado en primer lugar. Un motivo semejante podría servir de base a la ilustración del libro añadida. Es una representación de la Trinidad procedente de un manuscrito de los tratados de Joaquín de Fiore. En este contexto quisiera mencionar aún, para terminar, la doctrina de la creación del mundo de Clementina. En Dios, neuma y soma, cuerpo son uno. Ambos se separan y el primero aparece como hijo y arconte de león futuro. En cambio el soma, la verdadera ousia, ente, ser o haile, materia, se divide en 4, en correspondencia a los 4 elementos. De la mezcla de las 4 partes surgen el diablo, el archón tous anos toutou, el señor de este eón, y la psique de este mundo, el soma, materia, ha sido animada. Dios gobierna el mundo tanto a través del diablo como a través del Hijo, pues ambos son sus manos. Dios se despliega en el mundo en forma de sisigias, pares de opuestos, tales como cielo y tierra, día y noche, masculino y femenino. El último miembro de esta serie lo constituye Adán y Eva. Al final de este proceso de división sigue la vuelta al comienzo, o la consumación del universo, mediante depuración y aniquilamiento. Conozca la alquimia, jamás pasará por alto la semejanza que presenta la doctrina clementina con las ideas básicas alquimistas, si se deja aparte el aspecto moral. Tenemos a los hermanos enemigos, Cristo y el diablo, a los que en la tradición judeocristiana se consideraba como tales hermanos, la tetramería en las 4 partes, o una división en 4 del proceso, los pares de opuestos y su definitivo ser uno. El paralelismo de Lápiz y Mercurio con Cristo por una parte, y con el diablo por otra, por medio del simbolismo de la serpiente o del dragón. La figura de Mercurio, dúplex, y del lápiz, que une en sí los contrarios de manera inseparable. Si contemplamos retrospectivamente el camino que ha seguido nuestra argumentación, vemos al principio del mismo 2 cuatridades gnósticas, una de las cuales está por encima del ser humano y la otra por debajo. Se trata por una parte del Moisés positivo y por otra del cuaternio del paraíso. No es seguramente casual que Hipólito mencione precisamente estas 2 cuatridades, o que fueran las únicas que conocían los naacenses, pues la posición del hombre está en este sistema vinculada de la manera más estrecha al Adán superior, pero separada en cambio del mundo tónico, vegetal y animal, del paraíso. Únicamente a través de su sombra tiene el hombre relación con la serpiente con su doble sentido. Esta situación es totalmente característica de la época del gnosticismo y del cristianismo temprano. El hombre de aquel tiempo estaba cerca del Genea Abasileutos, del linaje sin rey, es decir, independiente.
a saber de la cuatridad superior, del reino de los cielos, y miraba hacia arriba. Pero lo que comienza arriba no sube más alto, sino que termina abajo. Así nos vemos obligados a establecer una simetría entre el Adán inferior de los naacenses y el cuaternio de la sombra, ya que como no puede ascender sin mediación hasta el Adán ano, entre medias está el cuaternio de Moisés. Hay que suponer entre él y el principio inferior, el de la serpiente, una cuatridad inferior o propia de la sombra que corresponda a la superior. Es evidente que esta operación no era corriente en la época gnóstica, ya que el vínculo asimétrico hacia arriba no parecía molestar a nadie, sino que era precisamente lo deseable o correspondía a un programa. Así pues, cuando se interpone entre el hombre y la serpiente una cuatridad que no se menciona en los textos, esto ocurre porque ya no somos capaces de imaginar una psique orientada exclusivamente hacia lo alto, y que no se mantenga en equilibrio mediante una conciencia igual de fuerte del hombre inferior. Esta es no obstante una cuestión moderna y supone en el terreno del pensamiento gnóstico histórico un chocante anacronismo que coloca al ser humano en el centro del campo de la conciencia, donde anteriormente jamás estuvo de una manera consciente. Solo Cristo le ha mostrado esa conciencia interpuesta entre Dios y el mundo, y al hacer el hombre de la persona, el de Cristo objeto de su recogimiento, ha ido en cierto modo conquistando poco a poco su posición de mediador. Del mismo modo que Cristo fue crucificado entre los ladrones, el hombre ha tomado paulatinamente conocimiento de su propia sombra y de su dualidad, pues esta última se anticipó en el doble sentido del símbolo de la serpiente. Lo mismo que la serpiente representa tanto lo sanador como lo nocivo, así uno de los ladrones está destinado arriba y el otro abajo. Y así también la sombra representa por una parte debilidades lamentables y condenables, y por otra una instintividad sana y una condición indispensable para una conciencia más elevada. El cuaternio de la sombra, que sirve de contrapeso a la posición mediadora del hombre, solo aparece en consecuencia cuando dicha posición ha llegado a ser real hasta el punto de que el hombre percibe la conciencia de sí mismo o su existencia con más fuerza que su dependencia de la deidad y su determinación por ella. Así pues, si complementamos la actitud neumática que señala hacia lo alto y que caracteriza el estado espiritual del cristianismo temprano y el gnosticismo, por medio de un equivalente en sentido contrario, es decir, por medio del cuaternio de la sombra, esto es algo que sucede en coincidencia con el desarrollo histórico, la inicial dependencia de una esfera neumática en la que el hombre depende como el niño de la madre, estaba amenazada por el reino de Satán, el Redentor que rompió las puertas del infierno o engañó a los arcontes, separó al hombre neumático de este reino y le vinculó en la misma medida al reino de los cielos. De este modo un abismo lo separa del mal. Esta actitud tuvo el más fuerte apoyo en la espera de la parusía inmediata. Pero como Cristo no volvió a aparecer, no dejó de producirse una cierta regresión. Cuando se desvanece una esperanza tan fuerte y se frustra una expectativa tan intensa, retrocede necesariamente la libido en el hombre y aumenta la conciencia de sí mismo con la acentuación de sus procesos anímicos personales. Es decir, el hombre pasa paulatinamente a ocupar el centro del campo de su conciencia. Con ello se establece por una parte una cierta separación de la esfera neumática y por otra una cierta aproximación al reino de las sombras. En correspondencia se acentúa la conciencia moral y de modo paralelo se relativiza el sentimiento de la redención. La Iglesia tiene que aumentar la importancia y el poder de su rito para poner barreras a la irrupción del mundo. De ese modo se convierte inevitablemente en un reino de este mundo,
La transición del primero al segundo cuaternio refleja al mismo tiempo un proceso histórico que en muchos sitios llevó en el siglo XI a un abierto reconocimiento del principio del mal como creador del mundo. La serpiente y su sabiduría tónica caracterizan la peripecia del gran drama. El cuaternio del paraíso, que viene a continuación, trae con el lápiz los comienzos de las ciencias naturales. Bacon, Magno y los alquimistas, cuya tendencia no difiere sin embargo de la neumática en 180 grados, sino solamente en 90, es decir, es transversal a la orientación eclesiástico-espiritual y por tanto, más que contradecir la fe, resulta embarazosa para ella. Del lápiz, es decir, de la alquimia, lleva una línea directa a las modernas ciencias de la naturaleza, concretamente al cuaternio de los estados de agregación alquímicos, que como hemos expuesto anteriormente se basa en última instancia en el cuaternio espacio-tiempo. Este forma parte de la serie de cuatridades arquetípicas y se muestra como estas como insoslayable principio de orden para las impresiones sensoriales que recibe la psique de los cuerpos en movimiento. El espacio y el tiempo constituyen un a priori psicológico, un aspecto inevitable de la cuaternidad arquetípica en general. El proceso que va del segundo al cuarto cuaternio describe el cambio de la imagen del mundo acontecido en el curso del segundo milenio cristiano. La serie termina con la visión de lo redondo o de la rotación, en contraposición al carácter estático de la cuatridad, que resulta ser una premisa para el conocimiento de la naturaleza. El surgimiento del materialismo científico, que va unido a este proceso, parece por una parte ser una consecuencia lógica y por otra una divinización de la materia. Este último aspecto se debe psicológicamente a que lo redondo coincide con el arquetipo del hombre primigenio. Con este conocimiento se cierra el anillo del Ouroboros, el símbolo del opus circulare, de la naturaleza tanto como del arte. Se puede expresar la serie de los cuaternios en forma de ecuación, donde designamos con A el estado de partida, antropos, con A, P el estado final y con B, C, D los estados intermedios. Las figuras de división correspondientes las designamos con las letras minúsculas A, B, C, D. En relación con la construcción de la fórmula, tenemos que tener en cuenta el hecho de que se trata del proceso de transformación de una misma sustancia. Esta y el estado de transformación correspondiente producirá cada vez su semejante, es decir, de A saldrá A y de B saldrá B. Asimismo, B generará B y C generará C. Igualmente se da por supuesto que va seguida de B y que la fórmula se escribe de izquierda a derecha. Estas premisas son legítimas para una fórmula psicológica. La fórmula no puede ordenarse naturalmente de manera lineal, sino solo en un círculo, que precisamente por esta razón va hacia la derecha. De A procede la A minúscula semejante. Desde A minúscula prosigue el proceso adelante, mediante contingencia hasta B, de donde procede el estado B con mayúscula, etc. La transformación se desplaza hacia la derecha con el sol, es decir, en un proceso de concienciación, algo que indica ya la división de A, B, C, D en 4 magnitudes cualitativamente separadas. Ahora bien, nuestro actual conocimiento científico natural no se basa, por ejemplo, en una cuaternidad, sino en una trinidad de principios. Pero no nos estamos moviendo en el terreno del moderno pensamiento, de las ciencias naturales, sino en el de la cosmovisión de la antigüedad y de la Edad Media, que hasta los tiempos de Leibniz reconocía el principio de correspondencia, o más bien lo utilizaba de una manera ingenua y reflexiva. Para hacer justicia al juicio de totalidad sobre A, expresado a través de ABC, tenemos, sin embargo, que complementar
nuestro pensamiento, condicionado por la contemporaneidad con un principio, el de correspondencia o sincronicidad, pues nuestra descripción de la naturaleza es en ciertos aspectos incompleta e incluye en consecuencia hechos observables a partir del conocimiento o los formula injustificadamente de manera negativa, como por ejemplo mediante la paradoja efecto sin causa. Nuestra cuaternidad gnóstica es un sencillo producto de lo inconsciente y representa, por tanto, un hecho psicológico que puede ponerse en relación con las 4 funciones orientadoras de la conciencia. Pero es el desplazamiento hacia la derecha del proceso la expresión de una discriminación consciente, por tanto de una aplicación de las 4 funciones que constituyen la esencia de un proceso consciente. Todo el ciclo vuelve necesariamente a su comienzo y lo hace en el momento en el que D, que se encuentra en el estado más alejado de A, en cuanto a contingencia, se convierte en A minúscula, lo que corresponde a una especie de enantiodromía. La fórmula reproduce de manera precisa las características esenciales del proceso de transformación simbólico, muestra la rotación del mandala, la contrarrepresentación de los procesos complementarios o compensatorios, a continuación la apocatarsis, es decir, la restauración de un estado de totalidad primigenio que los alquimistas expresaban por medio del símbolo del ouroboros, y finalmente repite la fórmula de la antigua tetramería alquimista que se da mediante la estructura cuatrídica del 1, a saber, A igual a L, que la fórmula solo puede insinuar es el nivel superior que se alcanza a través del proceso de transformación o de integración. La elevación o el progreso o el cambio cualitativo consiste en un desarrollo en 4 partes y en 4 veces de la totalidad, que no significa otra cosa que su devenir consciente. Cuando los contenidos psíquicos se dividen en 4 aspectos, ello significa tanto como que se someten a una discriminación por medio de las 4 funciones de orientación de la conciencia. Solo la producción de estos 4 aspectos garantiza una descripción de la totalidad. El proceso que representamos con nuestra fórmula transforma la totalidad originalmente inconsciente en una totalidad consciente. El antropos A desciende de arriba abajo mediante su sombra B a la fisis C, serpiente, y se eleva de nuevo por una especie de proceso de cristalización D, lápiz, insinuando el orden de lo caótico, hasta el estado original, que entre tanto se ha transformado mediante el desarrollo de inconsciente en consciente. La conciencia o el conocimiento surge a través de la diferenciación, es decir, de un análisis, disolución y una síntesis subsiguiente a lo que se refiere simbólicamente la frase alquimista solve et coagula. La correspondencia se expresa mediante la identidad de las letras A, AP, A2, A3, etc. Esto es, se trata cada vez del mismo factor que se limita a cambiar de posición en la fórmula, mientras psicológicamente cambia de nombre y de cualidad. Al mismo tiempo se comprueba que el cambio de posición supone cada vez un cambio de lugar enantiodrómico, lo que corresponde a los cambios complementarios o compensatorios de la psique total. De modo semejante se interpreta, como es sabido, la transformación de los signos del I Ching por parte de los comentarios clásicos. Cada disposición arquetípica posee su luminosidad característica, lo que se desprende ya de su denominación. Así, AD como linaje sin rey, es decir, libre, ADP, el cuaternio de la sombra, que es enojoso, ya que representa al hombre demasiado humano, el hombre feo de Nietzsche, A2-D,
el paraíso que habla por sí mismo, y finalmente A3 menos D3, el mundo material cuya luminosidad amenaza asfixiar a nuestro mundo en la forma de materialismo. Las transformaciones de la historia espiritual durante los últimos 2 milenios que se expresan en la fórmula no necesitan que se las detalle. La fórmula representa un símbolo de sí mismo, pues este no es sólo una magnitud estática o una forma constante, sino a la vez un proceso dinámico. Del mismo modo que los antiguos no veían la imagen de Dios en el hombre como una mera impronta, algo así como la inánime marca de un sello, sino como una fuerza operante. Las 4 transformaciones representan un proceso de restauración o de rejuvenecimiento que ocurre, por así decirlo, en el interior de sí mismo, algo comparable al ciclo carbono-nitrógeno en el Sol, por el cual un núcleo de carbono captura 4 protones, de 2 de los cuales se convierten inmediatamente en neutrones, y al final del ciclo los libera de nuevo en forma de una partícula alfa. El núcleo de carbono sale incólume, como el fénix de sus cenizas. Es de suponer que el secreto del ser, o sea, de la existencia del átomo y de sus partículas componentes, consiste en un proceso constantemente repetido de rejuvenecimiento, y a suposiciones análogas se llega cuando se trata de explicar la luminosidad de los arquetipos. Tengo plena conciencia del carácter altamente hipotético de esta comparación, pero considero apropiado hacer tales consideraciones, aun a riesgo de engañarme con una apariencia. Tarde o temprano la física atómica y la psicología del inconsciente llegarán a aproximarse de modo significativo, pues ambas, independientemente y desde lados opuestos, asedian el ámbito trascendental, la primera con la idea del átomo, la segunda con la del arquetipo. He presentado aquellos conceptos y arquetipos que se hacen patentes en todo tratamiento psíquico más profundizado, por así decirlo, primeramente la sombra, esa personalidad encubierta, reprimida en su mayor parte inferior y culpable, que por sus últimos ramales penetra hasta el reino de los antepasados animales y abarca así todo el aspecto histórico del inconsciente. Analizando la sombra y los procesos que contiene, se pone al descubierto la psiquigia, animus anima. Superficialmente considerada, la sombra depende de la conciencia, de modo análogo a cómo la sombra física, que sigue al cuerpo, constituye una privación de la luz. Para esta consideración superficial, puede, pues, la sombra psicológica, con su inferioridad moral, aparecer como una privación del bien. Pero a una investigación más cuidadosa, muestra ser una oscuridad que encubre factores en sí diferenciables, influyentes y autónomos, animus y anima. Cuando observamos a estos en vivo y en plena acción, en la mujer, como el devastador, ciego y caprichoso demonio de la opinión, en el hombre como la encandiladora posesiva, tornadiza y sentimental seductora, entonces empieza uno a dudar de que el inconsciente sea como la mera insustancial cola de cometa de la conciencia y nada más que un privatio lucis ac vomi, privación de luz y alimento. Si hasta aquí se consideraba la sombra humana como la fuente de todos los males, en adelante una investigación más exacta permite descubrir que el hombre inconsciente, incluida la sombra, no consiste solo en tendencias moralmente censurables, sino también muestra una serie de buenas cualidades, instintos normales, reacciones conforme a fin, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores y otras. En este nivel de comprensión, el mal aparece más bien como distorsión, desfiguración, interpretación falsa y mal uso de hechos en sí naturales.
Estas deformaciones y caricaturas aparecen ahora como los efectos específicos del animus y el ánima, y estos arquetipos como los autores y causantes del mal. Sin embargo, tampoco es posible quedarse en esta apreciación, porque resulta que todos los arquetipos desarrollan espontáneamente efectos favorables y desfavorables, claros y oscuros, buenos y malos. En última instancia, debe reconocerse que el sí mismo representa una complexión oppositorum, precisamente porque de modo general no hay ninguna realidad sin polos de oposición. A este respecto no ha de perderse de vista que los opuestos sólo alcanzan su relevancia moral en el orden del querer y el obrar humanos, y que no estamos en condiciones de dar del bien y el mal una definición que pueda tomarse simplemente como de general validez, o sea que en última instancia no sabemos lo que son el bien y el mal en sí. Es de suponer pues que surjan de una necesidad de la conciencia psicológica humana y por eso pierdan su validez más allá del orden humano, es decir, que no es lícito hipostasiarlos metafísicamente, porque entonces perderían su sentido. Si llamamos bueno todo lo que Dios hace o permite, entonces llamamos bueno a lo malo, y el término bueno se vacía de sentido, pero el padecimiento, sea la pasión de Cristo o el sufrimiento del mundo, sigue lo mismo que antes. Estupidez, pecado, enfermedad, vejez y muerte siguen siendo el trasfondo oscuro sobre el que resalta el esplendor sonriente de la vida. La percepción del animus o el ánima significa una experiencia específica, que parece mayormente, o por lo menos en primera instancia, reservada al psicoterapeuta. En todo caso, cualquiera, ya sobre la base de cierto conocimiento literario, puede sin dificultad bosquejarse una imagen del ánima, pues constituye un objeto favorito de novelistas, especialmente al oeste del Rin. Para ello no hace falta ni siquiera un cuidadoso estudio de los sueños. No tan fácil resulta descubrir el ánimos de la mujer, pues un hombre es legión, pero quien esté en condiciones de soportar sin contagiarse la animosidad de su prójimo y ponerla a la vez bajo la lupa con sentido crítico, no podrá menos que descubrir el estado de posesión del otro. Pero por cierto, más ventajoso y más útil para alcanzar el objetivo es someter a una seria observación a los propios estados de ánimo y a los cambios que su influjo produce en nuestra personalidad. Saber en qué falla el otro es de poco valor. Lo interesante está en aquello en que falla uno mismo, pues ahí es donde puede hacerse algo. Lo que podemos corregir en otro es por lo común de utilidad dudosa, si por ventura tiene algún efecto. Aunque uno se encuentra en general con el animus o el ánima en sus manifestaciones negativas e importunas, esos arquetipos están muy lejos de ser solo una especie de espíritus malignos. Tienen, como hemos señalado, aspectos también positivos. En efecto, a causa de su positivo y luminoso poder de sugestión, representan los fundamentos arquetípicos de las divinidades masculinas y femeninas de todos los tiempos y lugares, y reclaman por lo tanto particular atención, ante todo por parte del psicólogo, pero también del ego reflexivo. Como númenes, ánimos y ánima operan una vez el bien, otra el mal. Su oposición mutua es la de los sexos. Por eso constituyen un par de oposiciones supremo, cuyos miembros no están irremediablemente separados por contradicción lógica, sino que debido a su peculiar atracción recíproca, prometen y también posibilitan su unión. La conjunctio oppositorum ha suscitado las especulaciones de los alquimistas en la forma de bodas químicas, así como las de la cábala en la forma de Tiferet y Malkut
o de Dios y de Shekinah, para no mencionar directamente las bodas del Cordero. La naturaleza dual del lapis philosophorum, que se remonta al concepto alquímico de unión de los opuestos, está caracterizada en la literatura correspondiente de un modo que no es difícil reconocer en ella un símbolo del sí mismo. Psicológicamente, este es la unión de la conciencia masculina y el inconsciente femenino, y representa la totalidad psíquica. Así formulado es un concepto psicológico, pero empíricamente aparece el sí mismo espontáneamente en la forma de símbolos específicos, reconocible como totalidad sobre todo en la forma del mandala y sus numerosas variantes. Estos símbolos están históricamente sancionados como imágenes de Dios. El nivel de animus anima corresponde al politeísmo y el del sí al monoteísmo. La simbólica arquetípica natural describe una totalidad que comprende la luz y la tiniebla y está en cierta contradicción con la concepción cristiana, pero no, o solo en grado relativamente escaso, con la judía yavista. Esta parece hallarse más próxima a lo natural y corresponder mejor, por lo tanto, a la experiencia inmediata. En todo caso, por lo menos, la herejía ha intentado, dentro del cristianismo, sortear los escollos del dualismo maniqueo, que tan peligroso se hizo para la Iglesia primitiva, de un modo que tomara en cuenta el símbolo natural, y entre los símbolos adoptados por la Iglesia para representar a Cristo se encuentran algunos muy esenciales que son comunes a Cristo y al diablo, sin que ello haya ejercido, no obstante, ningún influjo sobre el dogma. Pero el intento más fecundo de hallar expresiones simbólicas adecuadas para el sí mismo es el de los gnósticos. Estos, como por ejemplo Valentino y Basílides, eran en realidad teólogos que, empero, a diferencia de la ortodoxia, se dejaron influir en alto grado por la experiencia interna natural. Por eso, al igual que los alquimistas, representan un verdadero filón para investigar todos aquellos símbolos que resultaron, al desarrollarse, los efectos producidos por el Evangelio. Soy consciente de que este trabajo, muy lejos de ser completo para nada, no constituye sino un mero esbozo de cómo se presentan ciertas concepciones cristianas consideradas desde la perspectiva de la experiencia psicológica. Como lo que fundamentalmente me importaba era destacar el paralelismo o la diferencia entre las comprobaciones empíricas y las representaciones tradicionales, era insoslayable tomar en cuenta las diferencias de lenguaje determinadas por las distintas épocas. Tal ha sido el caso con el símbolo del pez, y ahí debe uno moverse inevitablemente en terreno inseguro y ayudarse aquí y allá con una hipótesis especulativa o establecer tentativamente una conexión.